Muy buenas tardes. Los saluda Jaime Push. Bienvenidos a su programa Mejorando cada día con Jesús y María. Tengan todos muy buenas tardes y desde ahora les digo muchísimas gracias por sintonizar este canal. Y bueno, este es un programa realmente para ustedes. Hoy día tenemos nuevamente el inmenso gusto de tener aquí nuestro invitado, el padre Ramón Nobel. Ya todos lo han Gracias, visto anteriormente. Iris y Jaime. Para mí es un placer conectar con ustedes y mediante la televisión con tantos hermanos y hermanas Claro que sí. que aprenden a conocer más. Ya sabemos que dice el refrán, ¿verdad? Que ojos que no ven, corazón que no siente. Pues ojos que ven, corazón que siente. sí siente. Y más en televisión se ve, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, el día de hoy vamos a tener el agrado de poder conversar un poquito, coordinar un poquito, crecer un poquito y aprender, ya que tenemos al padre Ramón acá, y vamos a hablar del tema de los sacramentos. A ver, padre, aquí comenzamos hablando, ¿qué son los sacramentos? Muy bien. Yo diría que todos los televidentes saben, sobre todo si vienen de tradición católica, porque lo aprendieron de chiquitos, que los sacramentos de la Iglesia son 7. Y bastante gente lo recuerda, ¿verdad? Que son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Antes decían la confesión, hoy decimos la reconciliación, el perdón y la unción de los enfermos. Luego hay 2 sacramentos sociales, el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Pero la palabra sacramento es una palabra como tantas y tantas del lenguaje, pues de la Iglesia, que viene del griego y significa signo, símbolo, señal. Y los hombres continuamente usamos sacramento. Por ejemplo, estoy mirando a Iris y lleva un sacramento en el dedo. Si quieres enseñarlo. Oh, sí. Y él también, ¿verdad que sí? Claro. Sí. ¿Qué me está diciendo esta señal de que ustedes pues, se han comprometido mediante los votos del matrimonio? Y pues símbolos hay muchos. Por ejemplo, los muchachos que se ponen sus tatuajes. Es una forma de demostrar pues, a veces su rebeldía, a veces su disconformidad, cuando uno se pinta la cara, por ejemplo, con los colores del Lakers, etc., son forma de manifestar unos sentimientos. Claro. En el caso del sacramento del matrimonio, entonces el anillo sería Un símbolo. un símbolo, ¿verdad? Sí, Claro. hay Bien, varios, sí, por no sé, ejemplo, ¿El agua en el bautismo? el agua en el bautismo es esencial. ¿Qué significa el agua? Cada vez que pues, tengo el gozo de ministrar el bautismo, normalmente a niños, pero también a adultos, significa, les pregunto siempre a los niños, ¿tienes plantas en tu casa? Sí, padre. ¿Y qué tienes que hacer para que vivan? Regarlas, ¿verdad? El agua es vida. Donde hay agua hay bosques, hay praderas. Donde no hay agua es desierto, es muerte. Por lo tanto, lo primero que simboliza el agua es vida. Por eso Jesús nos dice, hay que renacer de nuevo. Por el agua renacemos, nacemos. También, no solamente en el cristianismo, en el islam, en el hinduismo, el agua es símbolo de purificación. Qué El agua interesante. nos lava, ¿verdad? Así como estuvo nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán cuando lo bautizaron. Exactamente. ¿Qué hacía Juan? Pues mediante el rito bautismal era sumérgete y purifícate, conviértete y cambia de vida. Y fíjense, Ay, perdón. sigue. Por medio del bautismo, pues el bautismo es el primer sacramento de iniciación cristiana, ¿verdad? Es la Nos puerta. hacemos hijos de Dios. Sí, claro. Y- Todos nosotros, Iris y Jaime, todo lo que adquirimos en la vida, pues propiedades, estudios, derechos, obligaciones, vienen porque tenemos vida, nacemos. El que no ha nacido no tiene ningún derecho, es una posibilidad. El Pero, Cristo. perdón, padre, ahora me ha hecho recordar usted algo muy importante.
cuando en una oportunidad nosotros estábamos dando una charla prebautismal, llegaron un grupo de gente, todos eran adultos, todos eran de Cuba. Y entonces el poder del sacramento del bautismo es maravilloso. Exactamente. Porque cuando una persona adulta se bautiza, entonces esta persona queda liberada de todos sus pecados. Renacida. Empieza a ser el sus hombre, pecados quedan perdonados. Y más, el perdón es la condición previa. Lo importante es que naces de nuevo. Hoy, por ejemplo, en las lecturas de la misa de cada día, San Pablo escribía a los de Colosas: de ustedes que han sido bautizados en Cristo, murieron al pecado. Y quizá lo explico un poquito cómo se bautizaba en la primitiva comunidad. A veces en las iglesias también para adultos había como una alberca, una piscina. El catecúmeno adulto con los niños también se puede hacer, hecho alguna vez, pero no es lo más corriente. Normalmente hacemos por infusión del agua en la cabeza, pero cuando es un adulto y tenemos pilas bautismales adecuadas, el sacerdote le toma por la cabeza y lo sumerge debajo, y por inmersión debajo del agua. ¿Y qué pasa, Iris, si tú estás un tiempo debajo del agua? Que te mueres. Claro. No puedo respirar. Y claro, te asfixias, te ahogas. ¿Qué simbolizaba? Pues poner al catecúmeno, al que pide el bautismo, bájala, muere a tus costumbres pecaminosas, muere a tu pecado, muere a tu odio, a tu rencor, a tu egoísmo. Y luego lo hacía emerger, salir. Y ahora respira y viva según Cristo. Por eso San Pablo, ustedes por el bautismo murieron al pecado y renacieron para vivir al estilo y con la gracia del Hijo de Dios. Este es el sacramento del bautismo, que es el nacimiento. Por él nos incorporamos a Jesús. Y a partir de aquí yo puedo ir creciendo con los demás sacramentos. Y como Jesús seríamos profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Pues sí, junto con el bautismo hay 3 símbolos más. Para que nos quede bien grabado, normalmente hay 3 que nunca se omiten. El primero, muy importante, lo que ha dicho. El sacerdote toma el santo crisma, el óleo consagrado por el obispo, que es el que consagra las manos del sacerdote, consagra los cálices, y consagramos también al nuevo cristiano. Y lo signamos de que Cristo te haga sacerdote, profeta y rey para la vida eterna. Interesante. Porque la palabra Cristo quiere decir ungido. Sí. Por tanto, cristiano es el que está ungido, lleno, empapado de Jesús. El Cristo. ¿Por qué llamamos a Jesús el Cristo? Porque era el Mesías. Y Mesías es en hebreo la palabra española ungido, que en griego es Christos. Y como la gente oía que Jesús era el Cristo, el empapado, lleno de Dios, pues nosotros, los discípulos del empapado, ungido de Dios, nos llamamos cristianos. Que cristiano es para todos, ¿eh? A veces hay gente que me dice: padre, yo no soy cristiano, yo soy católico. Y yo les digo lo que decía un santo padre: mi nombre es cristiano, mi apellido católico. Muy bueno. Muy bueno. Desde ahora que hay que transmitir ese ejemplo. Padre, sí. Y ahora, siguiendo a otro sacramento para complementar, sería el sacramento de la confesión. Qué interesante. Es el más olvidado por todos. Es el sacramento que muchos lo detestan. Sí. Yo tengo una vecina que me dijo: yo era católico con mi esposo, pero mi esposo ya murió. Ahora voy a regresar a la religión que yo tuve al principio. Era protestante. ¿Y por qué? ¿Por qué? Le preguntamos. Por la confesión. La confesión, que es lo único que no le gusta. No le gusta la confesión. Es increíble. Pues miren, seguramente esta señora tuvo experiencias pues feas. A veces hay sacerdotes escrupulosos que
en lugar de acercarse con misericordia, respetando enormemente la sensibilidad de cada persona, y quizá pues le torturaron un poquito. Jesús, evidentemente, yo pregunto siempre a los que llevan tiempo sin confesarse, ¿de tus anteriores confesiones quedaste en paz? Si no quedaste en paz, algo falló, o por tu parte o por parte del ministro, porque por parte de Dios nunca falla. Por lo tanto, ¿qué es la confesión? Pues es una forma que necesitamos los humanos, ¿verdad? Sí. Si una pareja ha discutido y se ha enojado, hace falta que se lo manifiesten. Pues perdóname, el beso, hay que exteriorizar. Para que haya reconciliación. Para que haya reconciliación. Y segundo, sin saber psicología, hoy sabemos que se detesta el sacramento de la confesión. La verdad que yo no tengo esta sensación, ¿eh? Cuando voy a servir a Santa Clarita, siempre al revés. Hay gente que no podemos atender porque tenemos que celebrar. Claro. Pero no hace falta pues decir que está en crisis. No. Tal vez bendita crisis, porque se ha evitado la rutina. Claro. Por ejemplo, a mí, un niñito a los 7 años me confesaba cada semana. Pues sorprendentemente. Qué bueno no yo. sería así todo. Que sean los adultos también así, ¿verdad? Claro, sí. Yo Pues- recuerdo, padre, en una oportunidad un amigo que trabajaba conmigo en la misma empresa me dijo que pasó en ese momento un sacerdote que conocíamos ambos. Y entonces me dijo, ¿ves a ese sacerdote? Sí, es ese sacerdote X. Sí, ese me enseña a mí también me enseñó en la universidad ese sacerdote, muy bueno. Bueno, a mí no me gusta. ¿Por qué? Le dije, porque ese sacerdote no me quiso dar la absolución. Entonces yo le pregunté, oh, qué lamentable, cómo un sacerdote no te da la absolución. De repente no te veo arrepentido. Yo estaba arrepentido, pero él no me quiso dar la absolución. Y entonces me quedó a mí una inquietud. Pasó como 3, 4 años. Y hablé, y en una reunión con un sacerdote me dijo, todos los pecados no son perdonados por el sacerdote. Hay unos casos especiales que son perdonados por el obispo o cuando el obispo ordene. Entonces, ¿cuál es ese pecado? Ay, El padre, no aborto. El aborto. Fíjese cómo me vengo a enterar después de eso. Yo después inmediatamente mandé una carta a mi amigo, mira, tú has tenido este pecado, tienes que confesarte. Y creo que el obispo da permiso A ver, en sí. Pasco, Florida, hasta No, es hasta más día de- frecuente. Sí. Hay en el derecho canónico, es evidentemente, Sí. esto es la legislación de la Iglesia. Jesús perdonaba. Sí. Y perdonaba porque nos conocía sin necesidad de acusarse, ¿verdad? Cuando Claro. llega el hijo pródigo, a ver cuántas veces eso nos viene. Me alegro porque estabas muerto y has vuelto a la vida. Yo diría que hay que potenciar de las 5 pues, elementos de la confesión, que era examen de conciencia, Sí, dolor de corazón. dolor de los pecados del corazón, Propósito de invierno. confesión y cumplir la penitencia. Perdón. Nos dejamos el más importante. Yo cuando empiezo la confesión se me dice que el Señor te dé a conocer su gran misericordia. Y después tú reconoces tu pecado. Pero la confesión es el sacramento del perdón, de la reconciliación, de la misericordia de Dios. O sea que el primero no eres tú. El primero es siempre Jesús, que en nombre de Dios te libera de la esclavitud. Y si eso lo sabemos hacer bien, el que viene a confesarse, y el sacerdote, que es el administrador del tesoro de la misericordia de Dios, tenemos que salir de la confesión con una gran paz. Tus pecados te quedan perdonados. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Y digo que es importante porque es verdad que ha bajado la frecuencia de la confesión, pero ha aumentado la clientela de los psicólogos y de los psiquiatras. ¿Qué hacen estos profesionales de la salud mental?
pues que uno sea capaz de sacar, de extraer de su conciencia aquello que tiene miedo de manifestar, ¿verdad? Aquello que él, como dice Freud, tiene pues postergado, reprimido. Pues no, sácalo. Y eso libera. Pues cuanto más libera, cuando el Señor te dice, pues sabes qué, todo eso que a ti te da tanta pena, que incluso hay gente, padres, que yo no me perdono y Dios no me puede perdonar. Pues la primera parte no lo sé. La segunda es falsa. Claro. Dios te perdona porque te ama. Por lo tanto, yo animo a que la gente se prepare para recibir el sacramento de la confesión. Y aquí a veces, pues también ya digo, si yo tengo una gran fila y tengo pues media hora, pues parece que somos como los médicos del seguro, ¿verdad? Que damos recetas, ¿no? La confesión se pide a veces un tiempo largo en que tú puedas leer la palabra de Dios, puedas esponjarte de los textos bíblicos que dicen, yo he venido no a condenar, sino a salvar. Exacto. Y si eso lo vivimos, tendríamos que tener hambre de confesión. Lo que pasa es que yo pienso que lo que a todos nos hace falta es un poquito de humildad, porque hay que reconocer que es el único tribunal, digamos así, donde uno se va a acusar. Porque cuando uno va a un confesionario, ¿verdad, Padre? Uno va a decir sus faltas, sus fallas. Voy a decir en qué he pecado contra Dios, en qué lo he ofendido, ¿verdad? A Dios o a mi prójimo. Exacto, o a mi prójimo. Entonces es algo de que si yo no tengo humildad no puedo reconocer, ¿verdad? Y entonces ahí está, creo que, esa parte donde se hace como un poco... Yo diría que, lo has dicho bien, pero la humildad es la verdad. San Juan de la Cruz dice, al final de la vida seremos juzgados sobre el amor. Exacto. Pero, por fortuna nuestra, el que nos juzga es el mismísimo amor. Por lo tanto, a mí me gusta muy poco la imagen que a veces usábamos, ¿verdad? De que es un tribunal, no. Sí, pero hay una cosa importante. La divina misericordia va unida a la divina justicia. Sí, Jaime, sí. pero alerta que esta frase es muy peligrosa. Sí. Porque mis caminos no son vuestros caminos. Cuando hablamos de justicia, la justicia de Dios no es la justicia humana. No. La justicia de Dios, ¿cuál es? Pues volcarse a perdonar, sabiendo que podemos abusar de su misericordia. Tanto amó Dios al mundo que nos envía a su Hijo. Y así lo hemos tratado, crucificado, ¿verdad? Claro. Porque Él es todo amor realmente. Por lo tanto, claro la que justicia, incluso me gusta que haya sacado esta palabra la justicia, porque nos imaginamos los tribunales humanos. No, a mí por eso no me gusta que el tribunal de la... No, allá pero la mesa del banquete del perdón. A mí me gusta más que... Bueno, siéntate, como dijo Pródigo. Vamos a organizar una gran fiesta, porque tú estabas muerto y has vuelto a la vida. Por eso es muy bonito, ¿verdad? Que una confesión, una celebración comunitaria del perdón termina en el mismo día o al día siguiente con el banquete de la Eucaristía. Claro. Pero lo importante es la confesión, porque uno tiene que confesarse para poder comulgar, porque si no, también como dijo, es importante. Matiza un poquito, a ver. Sí, porque yo tengo que confesarme cuando tengo conciencia de que he roto, me he separado mortalmente. Mortalmente es algo muy grave, ¿eh? Un constipado no es una enfermedad mortal, sino cuando yo he roto la comunión con Dios o con los hermanos porque odio, porque no perdono. Pero yo diría que en eso también tenemos que formarnos, ¿verdad? Por lo tanto, y eso me gustaría que quedara claro, dice, Padre, no voy a comulgar porque no me he confesado. Y dicen sinceramente sus faltas, y son faltas
pues de enojos, de algún tono elevado. No, pero que, eso no. Veniales, pues, son veniales. pecados, lo que veniales. llamamos Claro, leves, Ojalá que veniales. hubiera bastantes personas que cometieran solamente pecados veniales, pero según cómo va el mundo, la mayoría de la gente está ahora con unos tremendos pecados. Ahí tendríamos que llegar, yo traigo a colación ahí de la confesión a la Eucaristía. Vamos a pasarnos a la Eucaristía para poder yo hablar un poquito. Que es el sacramento ¿Sabe por qué? principal, ¿eh? Es el principal, la Eucaristía, por supuesto. Fíjense. El bautismo es el portal, la puerta, Sí, pero uno el se hace hijo de principal Dios y heredero del reino de los cielos para en el bautismo. poder participar en el banquete de la Eucaristía. Nos quedan poquito Nos tiempo. quedan solo O 5. Ok. Pues diga, Entonces don vamos Jaime. a hacer una cosa. Vamos a hablar de la Eucaristía un poquito para un poquito el tiempo no lo tenemos tan ajustado. Fíjese, en una oportunidad nosotros estábamos dando una charla a un grupo de personas adultas, todos eran adultos. Y entonces se nos ocurrió, nosotros hacemos algunas preguntas algunas veces a las personas. Entonces preguntamos, ¿por qué algunos no comulgan y por qué algunos de repente no se han confesado y están comulgando? Entonces una señora dijo, yo comulgo, pero mi esposo es divorciado y yo no me he divorciado. Mi esposo es el divorciado. Pero no, le dije, si usted está divorciada y está casada, usted no está divorciada, pero se ha casado con una persona divorciada, ya está cometiendo adulterio. No puede comulgar. De ninguna manera, ¿verdad? Esto es una pregunta que requiere bastante extensión, Sí. porque si está divorciada, pero no vive maritalmente con otra persona, Está viviendo con otra persona y pero está. entonces también no podemos juzgar, porque algunos viven como hermanos. No. Pero en este caso no. En este caso no. Pues en este caso, no. Y entonces- ojalá que conociera a uno que viva como hermano. Pues 3 sí, minutos. sí que conozco. ¿Eh? Nada, ya, qué bueno. También algunos por la edad, tampoco no es que No, ya, claro. no son eso jóvenes sí. de 20 años, que eso es Claro. prácticamente imposible, pero personas mayores que ya, por ejemplo, pues tranquilamente viven con una afectividad sin necesidad de una sexualidad activa. Eso es posible. Por lo tanto, yo diría, no juzguemos a nadie. Cada no, cual eso se no, eso tiene que interrogar a sí mismo. Si pregunta una persona que vive maritalmente sin recibir el sacramento del matrimonio, porque si viven en pareja, en unión libre, están en la misma situación que el que vive Sí. está en la... No, pero yo me refería solamente a la ignorancia de las personas. Hay mucha gente que ignora. O sea que todos somos ignorantes, pero algunos ignoran un poquito más que otros. Entonces, para poder llegar a ellos, según eso, uno tiene que escarbar para poder poco a poco ir entregándonos y tratar de comprender poco a poco los sacramentos de nuestra iglesia. Bueno, lamentablemente, nosotros el tiempo cómo nos gana, ¿verdad? Sí. Pero vamos a tener que en otro programa de repente continuar esto de los sacramentos, porque acá en la Eucaristía, en la Eucaristía Pues sí, hay ese muchísimo merece una sesión tema, monográfica, porque primero es el sacramento principal. Sí. Segundo, yo diría, pues con todo respeto, a gente que deja la comunidad católica y se van a iglesias, pues no católicas, algunos regresan porque encuentran a faltar la Eucaristía. Qué bueno. Además, algunos grupos también están huérfanos de madre, les falta la Virgen, pero la Eucaristía y la Virgen es normalmente aquello que hace recapacitar. Hice un paso correcto, quizá me cautivó que los hermanos trabajan afortunadamente y nosotros tenemos que aprender de ellos la devoción y la lectura de la palabra de Dios, que ellos son muy asiduos orantes de la palabra de Dios, que también los católicos tendríamos que tener, pues sí, como no, la devoción a María, pero también la lectura de la palabra de Dios. Claro que Hay sí. que perseverar Vamos en a la perseverar, vamos a tratar de continuar en otro programa, vamos a tratar de hacer lo posible para tener al Padre Ramón y continuar los sacramentos, porque así nos hemos quedado menos de la mitad, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, de todas maneras, agradecemos, Padre Ramón, Yo su visita con contento nosotros. de que vayan sembrando, Sí, ¿verdad? Que ustedes tienen esta misión de sembrar, de ser testigos y animar a la gente
que Claro se que sí. acerquen a Jesús por María. Claro que sí. no Mejorando tengan cada día miedo. con Jesús y María. Pues claro Bueno, que sí. agradecemos a toda la audiencia de nosotros que nos ha estado escuchando y esperamos que lamentablemente no lo hayamos defraudado porque nos hemos quedado en poquito menos de la mitad del camino. De todas maneras, el próximo programa vamos a tratar de continuar con los sacramentos. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Buenas tardes y perseveremos en nuestra fe y pidamos al Señor que nos aumente la fe. Pues sigan trabajando, lanzando las redes, porque el Señor está con nosotros. Dios siempre nos ama y nos bendice. Que tengan muy buenas tardes.